Bien, en esta recta final del programa de Todo Cambia, nos está acompañando Verónica Sarbach, boliviana, médico homeópata y naturópata, así se llama la descripción del trabajo que nos puede explicar Verónica, una boliviana que desde hace mucho tiempo está investigando muchas cosas que están relacionadas a el interior de la persona, pero también a lo que significa la naturaleza misma. ¿Qué tal, Verónica? Bienvenida. Hola, Iván, te agradezco por la entrevista. Feliz de estar en Bolivia. Bien, ¿cuándo llegaste? Una semana. Hace una semana. ¿Cuánto Sí. tiempo te quedas en Bolivia? 5 días más. ¿Mencioné bien médico homeópata y naturópata? Sí, mencionaste bien. O sea, todo empieza con un llamado que yo llamo un llamado a la conciencia, que experimentamos cada uno de nosotros, que empieza con interrogantes, independientemente del proceso de evolución espiritual y de la etapa de vida en la que te encuentres, que puede ser la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y más. Este proceso es inevitable. A ver, tú has hablado de conciencia. Sí. ¿Qué es la conciencia? ¿Tiene alguna definición estructurada o es una cuestión más personal? Yo creo que estamos en una etapa de cambio cíclico, de un camino hacia una conciencia más elevada del ser. No hemos llegado todavía a formular lo que es realmente conciencia, pero la parte más íntima y profunda de conciencia se traduciría en amor. Ajá. O sea, conciencia es igual a amor. En mi visión, en lo que yo he sentido y he experimentado en mi existencia, y he visto también con otras personas que han tenido esta misma visión, la esencia misma del ser se traduciría en amor, y esa sería la conciencia pura del ser. Ahora, lo que yo deseo transmitir, mira, cuando yo empecé a tener ese tipo de interrogantes, ya en la infancia, yo veía, no solo en mí, sino también reflejo en otras personas, niños, adultos, mi familia y más, que el dolor, el sufrimiento y la enfermedad no era algo que era solo destinado para unos cuantos, sino que envolvía a toda la humanidad entera. Nació en mí el deseo profundo de poder contribuir, servir, ayudar a encontrar soluciones para cambiar de alguna forma la enfermedad en sanación, el dolor en amor y tal vez encontrar nuevas alternativas. Así comencé los estudios de medicina a los 16 años aquí en La Paz. Los concluí, continué el posgrado en Suiza, en el Hospital Cantonal de Ginebra, en el Hospital Cantonal de Lausanne, y también paralelamente realicé estudios en homeopatía unicista y en naturopatía, donde desarrollé más de 20 terapias alternativas, además del fuerte interés que tenía por las medicinas tradicionales y lo ancestral, los pueblos originarios, la identidad. Todo esto me llevó a comprender que la visión de la medicina necesitaba un cambio trascendental y profundo. No entendí hasta ahora dónde hubo la división, la no complementariedad entre las diferentes formas de medicina, porque todas ellas, todos los saberes que han sido desarrollados a lo largo de la historia, han servido para complementar y llegar a sanar la persona, no solamente a instaurar un tratamiento paliativo como lo hacemos hoy en medicina alopática. No podemos sanar un Parkinson, un cáncer, una diabetes, una hipertensión. Realizamos solamente tratamientos paliativos. Con este mismo interés encontré profesionales en Suiza, en España, Bélgica, Francia, Italia y también en América Latina, que con esta misma intención nos unificamos para formar en una primera fase una red web abierta y traducida en diferentes idiomas para la opinión pública. Que todo mundo, toda persona que se ponga esa pregunta, quisiera elegir mi tratamiento, encontrar otras alternativas, tengo un instrumento accesible y fácil y que lo pueda utilizar. Cuando tú hablas de alternativas a la medicina actual, que se pueda complementar con la medicina tradicional de los pueblos indígenas, me estás diciendo que es posible hacer un enlace entre ambas y encontrar resultados para las personas. Claro que sí. No solamente tú empiezas a comparar, es lo que yo viví, empiezas a comparar. Lo viví en mi experiencia propia con el cáncer de mi padre, con la enfermedad autoinmune de mi hija, así como con la psoriasis articular de mi esposo.
Y empecé a comparar, empecé a viajar, conocer otros profesionales y encontrar resultados. Médicos que también habían estudiado medicina alopática, pero también habían estudiado medicina china, ayurvédica, otras formas de medicina como la herbolaria, drenaje linfático y demás, se habían vuelto también terapeutas y estaban con el mismo interés. Entonces yo encontré soluciones. Me había desociado por el problema de mi hija, la medicina alopática, no tenía más que un tratamiento paliativo y tenía un muy mal pronóstico. Gracias a la medicina, otras formas de medicina que yo llamo complementarias, se equilibra lo que es el proceso de enfermedad en salud, porque solamente la enfermedad es un desequilibrio orgánico. Esto hace surgir en mí la fuerte necesidad de hacer una estructura. Deseando una primera fase hacer una estructura allá en Suiza a través de la ayuda de otros profesionales, pero también lo deseaba hacer en Bolivia, como ya te había hablado anteriormente. Entonces lanzo en España, donde se ha desarrollado fuertemente todo esto, lo que es medicina y terapias y demás, un llamado el 5 de agosto de este año, un llamado a hacer de los diferentes saberes un instrumento hacia la conciencia. Este llamado ha tenido una respuesta que ha desbordado. Y hoy en día, de un encuentro que teníamos que realizar, se nos pide hacer encuentros en diferentes países. Y no solo en medicina, sino también en otros campos de saberes, desde la agricultura hasta la política social. Entonces puedes imaginar la amplitud de la necesidad de cambio que necesitan todas las personas. Verónica, para la gente que nos esté escuchando, siempre hay que darle ejemplos de los resultados, porque tú estás conformando una red mundial para esta salud complementaria o medicina complementaria que tú le has llamado. Medicina consciente e integrativa. Integrativa. Algunos ejemplos del cómo, no sé si tiene que ver con lo que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros abuelos, que ya utilizaban la medicina alternativa también, porque en esos tiempos no teníamos las oportunidades que podemos tener antes, no sé si para bien o para mal, pero hospitales que puedas encontrar o desarrollo de la ciencia y la medicina utilizaban todo lo natural. Y algunos ejemplos contundentes de cómo se puede avanzar en este proceso de sanación, por ejemplo. Por ejemplo, te doy un ejemplo claro. Tengo a alguien que forma parte del equipo que en España era un paciente común de hipertensión que había desarrollado una diabetes y por el que él tenía un tratamiento extenso y diario, que también tiene sus efectos tóxicos a largo plazo. Él, a través de otra persona, llegó a empezar un tratamiento a base de stevia. Existen más de 40 variedades de stevia, pero él eligió la que le daba una mejor respuesta, ¿no? A su problema. La consecuencia fue que al cabo de 3 meses ya no tenía hipertensión, ya no tenía la misma fatiga, los mismos síntomas que la diabetes lleva. Entonces uno empieza a ponerse preguntas, ¿no? Esta persona, que es un agricultor, a quien yo contacté, desarrolló una asociación que se llama la Dulce Revolución, en la que informa a la opinión pública de los resultados que él ha tenido con la stevia, que ha llegado a prácticamente casi sacar uno por uno todos los medicamentos que tenía en su tratamiento diario y que se encuentra en perfecta salud. Y eso de nuevo una persona activa. Y con stevia. Y con stevia. Es que es increíble. Él ha empezado a hacer así socialmente en el lugar donde vive, reuniones con gente, con amigos, y ahora está haciendo congresos en diferentes lugares donde también participan médicos, y se ha unido tanto a este movimiento de información pública que lo han llegado a atacar también con amenazas y demás. Entonces no hay solamente un control de la información en los medios de comunicación, y un control de información en muchas más ramas del saber. Entonces lo que nos estás diciendo, existe en este mundo del control
por ejemplo, de los medicamentos, porque hay un control de los medicamentos en el planeta. Vamos a decir que es una limitación. Sí, hay ahí las empresas, los grandes emporios de medicamentos que controlan y que también manejan la salud en el mundo, con ciertas diferencias entre unas y otras, pero a la final es un poder económico muy fuerte en el tema de la salud. Hay muchos de estos trabajos, Verónica, que no se llegan a conocer precisamente por estos emporios, de que hay alternativas, medicina alternativa que puede curar muchas cosas, pero claro, porque las grandes industrias, los grandes emporios farmacéuticos, no les interesa que la gente se entere de estos temas, porque es una alternativa y porque, claro, les quitaría el negocio. Claro, el objetivo de crear todo esto, movimiento humanista, es de hacer libre la información, que la información transite en diferentes idiomas y al mismo tiempo de que las personas sean responsables de su salud. Bien. Tengan el derecho de elegir su tratamiento. Ahora, en Bolivia, ¿qué potencial tenemos? Tú que conoces tantos países del mundo, ¿cómo estamos en el potencial en nuestro país? Tenemos una biodiversidad inmensa, una riqueza no solamente en la medicina cayaguaya, sino también en plantas, en minerales, en técnicas, métodos de tratamiento complementario. Lo mismo en Perú, lo mismo en Brasil, lo mismo en Chile. Entonces yo inicialmente deseaba realizar un viaje desde España, después de ese congreso, para encontrarme con otros profesionales en otros países, pero esto se ha transformado en un movimiento humanitario, yo creo, y lo siento así, porque no solamente otros profesionales de otras ramas se han unido a esto, sino también que otras personas se están uniendo en este viaje, de otras nacionalidades. Se está partiendo con un grupo desde España hasta México. En México se nos recibe no solamente los dirigentes o representantes de los pueblos originarios, también del Estado y de grupos sociales. En Guatemala lo mismo, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Perú y más. En realidad son 21 naciones que vamos a visitar en América Latina. Exactamente el resultado de este viaje, yo creo que es a priori decir qué es lo que va a dar. Pero gracias al apoyo de los medios de difusión, yo sé que vamos a poder llegar a la conciencia colectiva, a la gente, al pueblo, y ese es mi interés. Verónica, nos gustaría conocer, por supuesto, más de todo ese trayecto que vas a hacer, porque creo que son las alternativas en la actualidad. Aquí en Bolivia hemos conocido de muchos alimentos, de muchas plantas, por ejemplo, la stevia, ¿no?, que tú mencionabas, o la chía, que en este momento México estamos utilizando, y yo estoy usando frecuentemente la chía, sí, todos los días, y de verdad que son resultados y lo tenemos ahí a la mano y creo que hay que aprovechar. Será esa y otros ejemplos más que tenemos en Bolivia. En algún momento ya tuvimos algún contacto contigo y nos gustaría saber más de esa experiencia para que nos hagas conocer, por ejemplo, esas alternativas para la gente, que en muchos casos no tiene que ver siempre con el medicamento forzado, porque a veces hasta forzamos, ¿no? Te dice el de al lado, no, pero toma testito que me ha hecho bien. O la automedicación. Y la automedicación. Y lo natural siempre es lo natural. Y yo noto que en los países de Europa, y las comparaciones son odiosas, pero son realidades. Es bueno comparar. Podríamos decir, están avanzando, otros dirán están retrocediendo. Yo creo que están volviendo a los inicios, porque hay muchas cosas, por ejemplo, los alimentos orgánicos, que antes digamos, no se los veía como algo importante. Hoy en día, en Europa, yo estuve por varios países y allá valoran lo orgánico, que lo que se produce en la tierra sin tener que tener muchos fertilizantes y productos que puedan ser nocivos. Entonces, yo creo que ahí tenemos un potencial también acá en Bolivia, porque muchos alimentos son orgánicos. Claro, y tenemos una gran parte de la población que vive en el campo también. Y tenemos tierras vírgenes, libres de transgénicos o de biología química. Y podemos explotar todo eso, ¿me entiendes? Fusionar no solo lo que es agricultura ancestral y sostenible, también lo que es medicina consciente, integrativa y alimentación. Al mismo tiempo trabajamos el equilibrio dinámico de la naturaleza, que es la ecología o medio ambiente, que llamamos hoy. Nuevas formas de comercio sostenible y a la vez equitable,
Así que desarrollamos una gama de arquitectura, urbanismo, bioconstrucción, asociando a lo que es el saber ancestral, la geometría sagrada. Entonces tú vas viendo que nuevas políticas, nuevas visiones van haciendo, nuevas formas de ciencias van desarrollando, y claro, este grupo de comparación que tú llamas es necesario. Necesitamos comparar para comprender. Entonces existirá también un grupo de investigación multidisciplinario que nos ayude en este proceso de conciencia colectiva. Yo le ponía el ejemplo, siempre le pongo a la gente, en Europa no vi, por ejemplo, un carrito como el que tenemos acá en la calle, donde te están exprimiendo la naranja o las toronjas, y lo tenemos acá a un precio bajísimo, porque todo está embotellado, todo ya está preelaborado, y es muy difícil, seguramente las hay, pero por donde yo tuve la oportunidad de circular, no vi una esencia que me parece muy natural, pero que está al alcance de la gente. Es económico. Y que es económico, y que a veces no lo sabemos aprovechar, o sea, lo vemos, o sea, lo miramos pero no lo vemos, y creo que esas potencialidades hay que informarle a la gente para ver cuántas cosas naturales tenemos y debemos aprovecharlas. La base de la buena salud es la alimentación, es lo que yo llamaría la primera medicina. Entonces la gente tiene que reaprender a alimentarse, es necesario, y para ello tú tienes que darle el conocimiento, porque hemos estado en algún momento viviendo en la confusión o en la fragmentación del conocimiento. Entonces no sabemos qué es bueno o qué no es bueno para nosotros. Consumimos, tenemos hambre, lo consumimos. Saciamos el deseo de hambre, pero no sabemos si ese alimento es un veneno o es una medicina para nosotros. Y eso es lo que hay que informar a la gente, cuánto estamos envenenándonos o cuándo estamos alimentándonos. ¿Cómo miras tú a Bolivia desde el escenario de tus experiencias afuera? Bolivia es un terreno en el que podemos sembrar muy buenas semillas, no solamente en la tierra, sino en cada persona. Tenemos un potencial humano, una población que es joven, un potencial humano donde existe esta necesidad de cambio, se comprende lo que son los pueblos originarios y se respeta. Y está habiendo un nacimiento de una conciencia planetaria, es lo que es la madre tierra, lo que llamamos Pachamama o la naturaleza. De esta forma estamos respetando las otras formas de vida que también contribuyen al equilibrio de lo que es la vida. De esta forma vamos a llegar en este proceso a un resultado que es el buen vivir o vivir bien, que es donde queremos llegar todos, ¿no? Ser felices. Todo este proceso lo tenemos que hacer juntos. No encuentro fragmentación entre lo que es medicina, agricultura, o política, o formas de política, o economía, o de construcción. No hay fragmentación, todo se enlaza. Porque yo lo que haga como agricultor influye a otra persona que consuma, que tal vez sea un médico, y este médico influye a otra persona que tal vez es un arquitecto, y todos estamos interconectados. Hay una unión invisible que nos interconecta, por más que a momento o ahora en nuestra realidad actual no la veamos, pero existe. Y va a ser de más visible. Verónica Sarvach nos ha visitado unos instantes, médico, homeópata, naturópata, que está haciendo en estos próximos días, va a tener intensa actividad por varios países, y nos gustaría que en algún momento, cuando estés fuera, en algún instante tuvimos la oportunidad de hacer contactos vía Skype, también conocer un poquito más de esas actividades y entrar más en ese escenario de lo natural, que es una esencia muy importante. Tu mensaje final, tu despedida, Verónica. Este no es una invitación, es un llamado a la conciencia de todos y cada uno de nosotros, niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos. Estamos llegando a una crisis evolutiva de caos, de conflicto, de saturación. Es el momento de que nosotros seamos el verbo, que seamos la acción de este cambio hacia una conciencia individual y colectiva humana, humanista, o llegar simplemente a ser otra vez seres humanos. Muchas gracias, Verónica.